Mucho gusto, mi nombre es Felipe Solís Arias, soy coordinador del Conservatorio de Música de Occidente. Nos encontramos en el Conservatorio de Música hoy en compañía de unas muy agradables personas que han sido parte de esta institución, parte de la historia, han sido parte como estudiantes, como docentes, y hoy ya no se encuentran en la institución, pero vienen a contarnos ese tránsito por estas aulas, esos momentos que lograron vivir dentro de nuestro espacio que lo facilita la regionalización universitaria, que ya hoy está cumpliendo 40 años de fundación, desde 1981 que se inició con este proyecto acá en Palmares, y desde 1976 a nivel nacional con la implementación de las etapas básicas de música. Así que hoy tendremos una conversación que reconstruirá en parte esta historia que pues genera lo que hoy tenemos como etapas básicas de música. Así que sin más les presento a nuestros participantes: Anabel Campos Cantero, cantante, soprano, nuestra profesora de coro por muchísimos años. Y hoy pues bienvenida, Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Para mí Felipe. es un placer que esté aquí con nosotros. Igualmente. Maylen Rojas, estudiante graduada de guitarra, estudiante del profesor Randall Dortmund, ¿verdad? José. Y José Urico, Urico. sí, en aquel tiempo también. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es madre de familia también de personas estudiantes que están acá. Correcto. Y bueno, pues bien, ahí sigue la generación, la herencia musical. Así Eso es es. muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Maylen. Gracias por invitarnos. Para mí es un gusto. El profesor Jorge Carmona, profesor de piano que ha estado muchísimos años también acá, hoy se encuentra ya pensionado, ha cogido su pensión, a su muy merecida pensión y descanso. Pero muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Sé que seguís activo como pianista e inclusive como profesor, pero ya no necesariamente en estas aulas, así que es un honor para nosotros que vuelva a estar aquí. Muchísimas gracias, yo estoy encantado de estar de nuevo y sobre todo con mis queridísimas amigas, y bueno, esperamos tener una conversación bien bonita. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. María José Vargas, ex estudiante de cello, graduada en cello, hoy también cantante, se desempeña en muchos ámbitos de la música a nivel nacional y profesora en el CINEM de Aguasarcas. Para mí es un placer también que esté aquí con nosotros, así que muchísimas gracias por acompañarnos. El honor es mío, súper contenta de ver a los profes de nuevo y estar por acá, una ilusión muy bonita. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una pregunta sobre cómo recuerdan su inicio, su primer contacto con el conservatorio, con la etapa básica. Pueden responder en el orden que deseen, quien quiera iniciar. Así que siéntanse libres de conversar, de reconstruir también los recuerdos del otro, porque sé que se conocen entre sí, así que adelante. Muchas gracias. Yo diría que empiece Maylen, tal vez. Sí. Bueno, yo creo que yo soy de las primeras generaciones del conservatorio. De hecho, nosotros arrancamos en las aulas del Colegio de Palmares con el profesor Gerardo Pineda, con Manuel Alpizar en aquellos años. Posteriormente pues se inauguró este edificio y ya nos trasladamos para acá. Éramos un montón de niños, ¿verdad? De hecho el grupo nuestro éramos como 40, recuerdo, éramos un montón, y de hecho ha sido muy interesante para mí esta etapa de la vida, porque yo considero la etapa básica, cuando eso no tenía el nombre conservatorio, como realmente una parte de la vida, porque yo arranqué aquí casi desde mis 10 años hasta los 10 y casi 19, 20, ¿verdad? Es decir, fueron 10 años de mi vida que estuve por acá, una buena parte de mi niñez, mi juventud, e inclusive algunos años ya donde compartía la carrera universitaria y también ya los últimos años de guitarra. Fue una escuela en todo su sentido. Mis profesores, bueno, Jorge, doña Anabel, que era la profesora de coro, José Urico Arias, que fue mi profesor de guitarra en la mayoría de los años,
en todos los años en realidad. Luego estuvo Tony, estuvo Randall en la orquesta y así por el estilo, pues son como familia, ¿verdad? Porque es más que una escuela, es más que un colegio, porque al final estuvimos todas las 2 etapas casi juntas acá. Me marcó como persona y yo creo que ha sido una de las muy buenas opciones que mis papás lucharon para darme, y también aquí mismo, porque eran tiempos muy difíciles, no era como ahorita que los sistemas de transporte son tan fluidos y era más difícil. Yo vivía en un distrito, teníamos que trasladarnos a veces en autobús, a veces no habían buses en las noches, entonces teníamos que venir a los conciertos y pagar taxis, etcétera, etcétera. Fueron años muy interesantes, muy bonitos, que los guardo con mucho cariño, mucho recuerdo, igual a todas las personas que convivimos. Hoy día muchos de mis compañeros grandes músicos, profesores acá ahorita, ¿verdad? Doña Fabiola Ureña, Mauricio Araya, Verónica Jiménez, entonces es muy bonito, es decir, es algo bien diferente que no es lo mismo que la escuela o que el colegio. Fue largo, fue algo más. Qué lindo que también rememore la participación de don Gerardo Pineda, ¿verdad? Que fue un precursor de esto en aquel momento. Así que me gustó mucho todo ese acercamiento. Estoy seguro que también los profes van a recordar de vos en ese momento. Así que quien quisiera continuar, pensaría yo que podría ser un profe. Siempre destacó como una excelente estudiante y siempre igual de cariñosa, y siempre la recordamos con muchísimo cariño a Maylin. Mi acercamiento al conservatorio, en aquel entonces etapa básica, fue en el año 88, el 24 de octubre, yo presenté el recital de licenciatura en la Escuela de Artes Musicales, y el 25, el día siguiente, me llamó don Eliam Campos, que trabajaba en el Departamento de Filosofía, Artes y Letras, para ofrecerme trabajo en la sede Occidente. Inmediatamente le dije que sí. Yo, graduándome de la universidad y que me ofrecieran puesto docente, como docente en la sede Occidente, que personalmente y para mi familia es una institución muy querida, que tiene una significación muy enorme. Entonces, bueno, inmediatamente le dije que sí. Al año siguiente empezamos a trabajar varios compañeros nuevos. Estaba Sara Fetterman, estaba Luis Carlos Amador, José Rico Arias, de los que recuerdo así rápidamente. Para mí fue un poco traumático porque en los primeros días de febrero vinimos a reunirnos aquí y en un aula estábamos reunidos los profesores con doña Mayra Herra, que ya era la nueva directora del PAL, creo. Y en la primera reunión me eligieron coordinador y yo no tenía idea de cómo trabajaba la universidad y qué tenía que hacer. Pero bueno, acepté el reto y siempre tuve el grandísimo apoyo de doña Mayra Herra, y recuerdo con mucho cariño también a Zaida Salazar cuando empezó su trabajo en el FAL. FAL es Filosofía, Artes y Letras. Y entonces me tocó la coordinación en el primer año que trabajé. Después la tuve un montón de veces más, que perdí la cuenta, no sé cuántas veces más fui coordinador. Y muy satisfecho por todo el trabajo hecho. En aquel entonces, como decía Maylin, había muchos chiquitos aquí, eran como 100 estudiantes, tal vez más. Y éramos muchos profesores. Y de las cosas más satisfactorias es el ambiente laboral, porque a pesar de que teníamos serias diferencias entre los profesores, siempre se trabajó
en pro de la institución, y apenas alguna autoridad universitaria quería tocar el presupuesto del conservatorio o de la etapa básica en aquel entonces, nos tenían a todos como miuras allí entre la sede o en la vicerrectoría de docencia, de donde fuera, para defender el proyecto, y siempre hubo una gran camaradería, mucho cariño entre los profesores. Y un dato muy importante, y sobre todo en los primeros años que estuvimos, yo vine en el 89, Anabel vino en el 90, y durante esos años fue fundamental el apoyo de los padres de familia. Había una asociación de padres de familia. Cuando yo entré, el presidente era don Hugo Rodríguez, después fue doña Rosita Rodríguez, después fue don Hugo Barbosa, etcétera. Bueno, ya no me recuerdo, pero doña Gema Segura. Gente que hizo muchísima labor en pro de la institución. Una anécdota es que en el año 89 comenzamos con la temporada de septiembre musical, y a partir de ahí casi que todos los meses se hacía algún concierto, venía, y los siguientes años todos los meses se procuraba hacer algo, hasta que se estabilizó en el año 98 en la coordinación de Randall Ormond la temporada de música de fin de mes. Pero siempre teníamos recitales y procurábamos que fueran de muy alto nivel, incluso con invitados internacionales, y las mamás nos hacían unas cenas maravillosas que todavía los solistas que venían de aquella época los rememoran, aquellas cenas maravillosas que nos hacían las mamás de los estudiantes. Maravilloso. Anabel. Valía más la pena venir a tocar y cantar para que le dieran a uno de comer. No. Para mí el conservatorio o la etapa básica fue una familia con la cual Randall Dormond una vez decía: qué bonito es que a uno le paguen para hacer lo que a uno le gusta. Yo decía, pero ¿cómo es que a uno le pagan por hacer música, que es lo que es una cosa tan preciosa? Entonces nos sentíamos realmente privilegiados de trabajar en un ambiente tan lindo, con profesores tan buena gente, tan lindo, siempre apoyándolo a uno. Y bueno, cuento que yo era una jovencilla de 26 años cuando me sonó el teléfono, y era mi amigo del alma, Jorge Carmona, ofreciéndome venir a trabajar a Palmares. Y yo decía, Palmares, ¿a dónde queda eso? Bueno, yo toda inculta, no sabía ni a dónde estaba eso. Y bueno, la primera vez que vine fue para dirigir el coro de niños. Eso fue lo que me dijo Jorge que viniera a hacer, por un octavo de tiempo, una vez a la semana. Y entonces yo vine toda perdida, ¿verdad? No sabía ni qué era lo que tenía que hacer, aquel montón de chiquitos, pero así, chiquitos y un poquito más grandecitos, pero eran cantidades, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que ese día llegué, como anécdota dice Jorge, bueno, no siempre entra la buseta a recogernos. Y bueno, ese día, el primer día de clases, nos fuimos caminando porque no entró la buseta a recogernos. Y el último bus que salía de Palmares salía a las 4:30 y nosotros salíamos de trabajar a las 5. Entonces, estamos hablando que son al menos, ¿qué? 2 kilómetros al cruce. Sí, por ahí, como 2 kilómetros. Sí, pero después de la primera jornada, que Buen salió uno estreno. muerta, de que no sabía ni a qué venía, en aquel cansancio y todo, ¿verdad? Ya, yo iba como la más cansada del planeta. Y bueno, tuvimos que irnos caminando a la pista y todo me acuerdo que ese día llegué molida a la casa, y de ahí en adelante comencé un itinerario de vida muy lindo, en donde poquito a poco me fueron ofreciendo un poquito más de tiempo, de trabajo. Ya un cuarto de tiempo, pasó de un octavo a un cuarto de tiempo, ya después a medio tiempo. Y bueno, con los años fui completando el tiempo completo, pero lo más bonito del trabajo de los coros, aparte de otros cursos que daba siempre, ¿verdad?, de solfeos y otros,
era que casi todos los alumnos pasaron por mis manos, por las aulas del coro, porque los que tocaban guitarra antes tenían que cantaban un poco y todos los instrumentistas, todo el mundo pasaba por los coros, ¿verdad? Entonces eran como que siempre tuve ese contacto con los niños y los jóvenes del conservatorio, y tan lindo es que comenzaban a pasar los años y llegaban a tocarle a uno así el hombro en algún concierto, lo que sea, hola profe, y uno volvía a ver a aquel muchacho como de grande, ya estirado, y uno no lo reconocía de tantos años que habían pasado, ¿verdad? De que eran chiquitititos así, y después llegaban a saludar los grandotes. ¿Ah? Te acaba de pasar. Bueno, sí, me acaba de pasar con una estudiante de piano, ¿verdad? Que ya se hacen unos mujerones y muchachones. Tanto así que el muchacho que nos está grabando hoy fue estudiante tuyo en el coro, Carlos. ¿Cómo se llama? Carlos. Sí, ahora me voy a ir a fijar bien. Carlos Gamboa. De verdad, sí, es que, y bueno, cambian, es que llegan a saludarle uno con barba y todo, que los va a reconocer, ¿verdad? Si eran unos chiquitos, ¿verdad? Han sido tantas las personas que han pasado por estas manos, ¿verdad? Que se pierden quizás del radar de la memoria, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque precisamente es lo que la universidad logra, ¿verdad? Al extender esta mano, ¿verdad? A las comunidades, al vincularse con las comunidades de esta manera. Parecen que han mencionado cosas muy lindas como ese vínculo comunitario con los padres, madres de familia que fueron también gestores de este proyecto actual. Entonces, yo quiero añadir nada más a la coordinación que Jorge estaba contando ahora, que estábamos recordando que cuando él asumió esa coordinación sin ninguna experiencia ni conocimiento de nada, además ni siquiera teníamos teléfono. Tenía que ir al teléfono público de la esquina para hacer la coordinación desde el teléfono público de la esquina, y así la hizo. Así es que fue un héroe. Gracias. No sé si Carlos logró captar la cara que hizo al recordar eso. María José, contanos. Bueno, muy bien. Yo quiero, más bien que dicha la introducción que hizo ahorita también el profe Felipe, posiblemente les diga profes a los tres, ¿verdad? Los voy a volver a ver como para saber cuál. Lo de las comunidades, ¿verdad? Lo que decía de que ha sido tanta la gente que ha logrado obtener los beneficios de esta institución. En mi caso, hasta Venecia de San Carlos, ¿verdad? Y eso lo agradezco enormemente. Yo me vine para San Ramón a estudiar a la universidad, otra cosa completamente diferente a lo que estoy dedicada ahorita. Y sí quiero mencionar, porque bueno, siempre lo hago, de hecho ya él se lo he mencionado a Ariel. Ariel Sequeira es este compañero músico, pues lo conocí estando ahí en la universidad y él me dijo, María José, en el conservatorio, en la etapa básica, creo que para ese entonces aún no había cambiado el nombre, en la etapa básica este año abrieron la carrera de cello. Vaya, ya las audiciones pasaron, pero vaya, porfa. Y temerosa me vine, entonces sí me vine para acá, para Palmares, igual así desconcertada, igual que Anabel, ya una muchacha ya de San Carlos, ¿verdad? Yo dije, bueno, de aquí agarro un bus y llego para allá. Me vine y hablé con el profe Cristian, que para ese entonces, bueno, fue el profe que estuvo por acá y que inició la carrera de cello, y me hizo la audición y gracias a Dios me aceptó, y desde ahí comenzó también la historia que iba a cambiar por completo el curso y el camino que María José estaba llevando en ese entonces. Lo que mencionaban el profe Carmona y Anabel del compañerismo que tenían entre ustedes mismos, todo el cuerpo docente, nosotros lo hemos sentido siempre. No sé si cuando sí, claro. Es realmente una familia, y lo digo personalmente y sé que muchos de mis compañeros de aquel entonces, de aquel momento, lo comparten también porque lo mencionábamos muchísimo. Entrar por el portón de conservatorio siempre ha sido, siempre, hoy incluso se sintió también, entrar a casa, uno entra acá y es, ya todo sentimental, y es un ambiente tan acogedor, empezando por Marisol, ¿verdad? La secretaria y la conserje y los profes y todos y los chicos y los compañeros.
desde los más chiquititos que siempre han estado hasta los que ya estuvimos de grandes. Y sí, así fue. El primer contacto con el conservatorio fue redireccionar el rumbo que en ese momento yo quería para mi vida, y gracias a Dios para bien, porque estoy maravillada en este momento de ser graduada de esta institución. Me alegra muchísimo escuchar eso. Jorge, adelante, no se detenga. No, estaba pensando que qué lindo, y estaba pensando y quería preguntarte, entonces vos entraste primero al conservatorio que a la carrera de educación musical. Yo entré primero, me vine para acá, y 2 años después entré a la carrera de educación musical. Bueno, y es que en la sede de Occidente pasa algo que quizás no pasa en el resto de la universidad, o sí, quizás no lo sé, pero normalmente de una carrera surgen proyectos, ¿verdad? Se desprenden proyectos de extensión comunitaria, de proyectos de acción social, etc. El conservatorio siempre ha sido o estuvo inscrito en acción social como un proyecto de acción social. Sin embargo, de este proyecto, que ahora está a punto de cambiar, y más adelante daré un poco más énfasis en esto, se desprende una carrera, surge a partir del conservatorio y no a la inversa. Y es un ejemplo muy interesante ahorita el cómo también María José pues se ve beneficiada de esto, y muchos otros estudiantes que ya han sido graduados de esta carrera. Así que el conservatorio también da frutos académicos en este sentido. Y sobre esto quisiera mencionar un poco a grandes rasgos los frutos académicos del conservatorio. Pues muchos de los estudiantes, de las personas estudiantes que se han graduado durante todos estos años, han llegado bastante lejos. Podría recordar a Aril Rojas, ¿verdad?, que está haciendo una gran carrera en Estados Unidos, a Carla Salas, que está haciendo un doctorado, Fiorella Araya, que también se graduó de maestría, Verónica, que se graduó también de maestría en Dalcroze, en el Instituto Dalcroze en Suiza, y así estoy seguro que se me escapan. Sí. Bueno, Giselle Blanco, Giselle Blanco, que se hizo cantante, exactamente. Estuvo en Alemania mucho tiempo. De hecho, todos esos son de la generación mía, disculpe que raje, ¿verdad? No, salto Fiorella era compañera, Verónica, inclusive María Estela, ¿verdad?, que es la hermana Verónica también, las hermanas Vargas, Alejandra también tuvo una carrera larga en la orquesta sinfónica, Mauricio Araya, también egresado de acá. El mismo Tony, ¿verdad?, fue de los primeros egresados del proyecto. En fin, son muchos, ¿verdad? Y de hecho es algo muy bonito porque, como te decía, tal vez no todos no seguimos en la área directamente relacionada con la carrera de música. En mi caso no fue así. Sin embargo, yo no la abandoné del todo. De hecho, todavía sigo, ¿verdad?, con ciertas interpretaciones que realizo, digamos, ya de una forma un poquito, tal vez no tan formal, pero sí la continuamos. De hecho, mi casa, ¿verdad?, mi esposo también es bajista, y de hecho ahora mi hija es pianista, ¿verdad?, y la otra chiquitilla, esa le gusta bailar. Entonces, en realidad, digamos, que se ponga a estudiar para baterista, para que tiene el conjunto. Sí, pero es que sí, es algo muy importante también, Felipe, que de hecho la formación musical como tal, ¿verdad?, realmente marcó una pauta en Palmares y en toda la zona occidente. Nosotros, acordate que a nivel de escuelas, todavía en esos niveles, cuando la etapa básica arranca, la educación musical no pasaba de cantar los himnos, ¿verdad? Los himnos eran lo más grande que uno veía en música en las escuelas. Cuando uno entra acá y empieza a leer música, empieza a conocer historia de la música, empieza a entender las diferentes etapas de la música en la vida, ¿verdad? Es otra cosa. Inclusive, digamos, yo considero que muchos de los que estudiamos música en su momento, pues gozamos de una formación universal, cultural, muchísimo más amplia que el resto de los costarricenses, porque la educación musical lamentablemente en esos momentos no estaba tan formal en las escuelas y colegios. A mí me enorgullece mucho, ¿verdad?, todo lo que yo aprendí acá y todo lo que me ayudó en mi vida.
Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y, por ejemplo, todavía hoy día, hace unos meses estuve en Miami y fuimos a una actividad de una congregación, no sé qué, a una iglesia, y por ejemplo, todas las canciones salían con la partitura, ¿verdad? Y yo podía leerla, ¿verdad? Yo podía leerla y podía cantarla y podía entenderla y digamos, eso de alguna forma es como es un lenguaje más que uno maneja. Y es muy interesante, digamos, el conocer músicos alrededor del mundo. Tuve la oportunidad de participar en un festival en Alemania, el Harmony, hace varios años también, cantando. Y, por ejemplo, ese roce con músicos de otros países, aunque ellos hablen checo o hablen cualquier otro idioma raro, ¿verdad? Al final todos nos ponían una partitura y todos entendíamos y todos nos acomodábamos rapidito. Y hay un tema que es muy interesante con los músicos, y yo le digo a mi esposa, es que eso es algo muy especial de nosotros, que es el tema de sensibilidad, es ese tema de conexión interna, de dejar al alma conectarse y dejar este mundo físico un rato, ¿verdad? Y conectarse uno a otro nivel. Y esa parte es súper rica, súper valiosa, y los músicos de cualquier parte del mundo lo compartimos. Y nos conectamos facilísimo, rapidísimo. Y eso es algo bellísimo, que es otra de las cosas que recuerdo de acá con muchísimo cariño, la orquesta de guitarras. La orquesta, al igual que el coro, eran los elementos donde usted podía compartir con otros compañeros de diferentes instrumentos, en el caso del coro, pero en el caso de la guitarra, era su forma de conectar con otros y tener una gama más amplia, ¿verdad?, de armonías y de posibilidades. Esos eran momentos muy lindos, inclusive recuerdo las regañadas de Randall también y todas esas cosas, ¿verdad? Que a veces las cuerdas no sonaban tan bien en algunas partes y nos mandaban a estudiar arriba y nosotros con ese susto, ¿verdad? Porque Randall se enojaba mucho a veces, pero era muy lindo, ¿verdad? Ver esa posibilidad de tocar en grupo, de escuchar esas armonías, el poder proyectar toda esa música fuera de estas aulas. Nosotros con la orquesta anduvimos por muchos lugares, estuvimos en Guanacaste, visitábamos Alajuela con mucha frecuencia, pues dábamos conciertos acá desde luego. ¿Vos fuiste a la gira a la zona sur? A la zona sur no llegué, pero sí. ¿Qué pasa hasta Ciudad Neily? Nosotros, recuerdo una que habíamos hecho a Santa Cruz, y esa fue un fiestón, porque digamos, nos terminamos de tocar en Liberia y después nos trasladamos a Santa Cruz ¿verdad? Y estamos hablando, muchachos, ¿verdad? De estas zonas, que aquí no somos tan fiesteros, y llegaba uno a Santa Cruz, que no paraba la fiesta toda la noche. Entonces, y eran experiencias muy lindas, porque tal y como dijo Jorge y Anabel, el grupo de profesores que teníamos era muy bueno, tanto a nivel técnico, a nivel como instrumentistas, como personas, que esa parte era muy importante. Entonces, realmente era una formación completa, no era solamente una formación meramente académica, meramente de instrumento, sino que eran personas completas y realmente uno sentía ese apoyo, ese cariño y esa formación en todo el amplio sentido de la palabra. Entonces sí fueron momentos muy bonitos. Esa formación integral que ya lo mencioné 2 veces y es completamente cierto, no solo académica, aquí en estas aulas no aprendimos solamente música, aprendimos muchísimas cosas, completamente integral. Y algo que yo quisiera aportar también es que nunca sentimos, por lo menos nosotros, en mi caso, nunca sentimos como esa verticalidad, ¿verdad? De profe, estudiante, yo soy el docente, ustedes son mis alumnos. No, siempre hubo pues una unión bastante bonita. Incluso quiero comentar algo que hace poco el profe me comentaba por ahí en uno de los estados en contacto y me dice, bueno, excelente colega. Y yo, hijo de puchis, muchas gracias, porque pues todos esos años de experiencia y demás, ¿verdad?
pero al final de cuentas estamos realizando lo mismo en diferentes épocas y todo, pero estamos aquí haciendo lo mismo y estamos más bien retomando todas esas herramientas que en algún momento nos brindaron. Profe también, que es que aquí están ellos, pero es que Felipe también. Todas esas herramientas que nos brindaron a todos los que han pasado por sus manos, lo que hacemos nosotros es adquirir todo eso y tratar de continuar el camino que con tanto esfuerzo y durante tantos años han hecho. Entonces, eso también siempre lo hemos apreciado un montón y lo llevamos muy, muy, muy adentro. Bueno, yo como más que como profe y como actual coordinador, yo también pasé por estas manos, ¿verdad? Sí, bastante que lo regañamos. Mucho, justamente eso quería decir. No, pero ya que poniéndome en ese zapato, mi agradecimiento es infinito con esta institución y con los profes, las profes con los que estuve, que me dieron esta guía, es infinito, no me alcanzan las palabras. Así que muchas gracias. Para nosotros es lindísimo escuchar esas palabras, cuesta tragar y poder hablar, porque sí es muy conmovedor y bueno, muy satisfactorio. Siempre pensamos, y yo siempre recuerdo a don Arnoldo Herrera, creador del Castella, director durante muchos años del Castella, que él decía que el arte tenía que servir no para formar artistas, solo artistas, sino para formar mejores personas. No importa que se dedicaran a la ingeniería, a la arquitectura, a la medicina, a la enfermería, no, es que tenían que tener una formación completa. Y escucharlas hablar acerca de esto es sumamente satisfactorio. Sí. Y lo llena uno de una gran un gran orgullo del trabajo realizado. El saber que vale la pena en esta actualidad. Sí, perdón, es que cuando estaba hablando Maylen, lo estaba pensando también y me estaba acordando también que en algún momento, gracias a la intercesión de Anabel, vino Javier Romero, creador del método Wapner. Y él habla mucho de la importancia del estudio de la música y de la movilidad y la coordinación, etcétera, y que de todas las conexiones neuronales que se hacen gracias a ese trabajo, y que mientras más temprano se hagan, mejor. Y esa es una de las razones importantes que justifican la existencia de esta institución. Además de la formación humanística, característica de la Universidad de Costa Rica, de la formación musical, también a nivel neuronal, todo lo que se puede desarrollar en una institución como esta. Quisiera agregar a eso que menciona Jorge, porque bueno, yo tuve la posibilidad también de desarrollar ciertos experimentos cuando estudié fuera, que era precisamente en relación a la memoria y la música. Y de hecho llevé a cabo varios análisis con relación al periodo barroco, ¿verdad? Y cómo, digamos, el escuchar, inclusive ni siquiera ejecutar, ya ejecutar es otro nivel, pero inclusive solamente escuchar la música barroca, que es mucho más compleja en todos sus adornos y todas sus cosas, generaba ciertos warm-ups en la mente que generaban esas conexiones, ¿verdad? Por esas cosas de la vida, digamos, cuando realizamos, de hecho cuando llegué aquí se lo comenté a Jorge y me decía, es que yo no puedo porque yo escucho música, entonces ya empiezo con otras cosas, pero digamos, para muchas personas yo lo hice unos experimentos, poníamos la música barroca, ellos leían un texto y después hacían unas respuestas de ese texto, ¿verdad? Y con música barroca tenían más respuestas positivas que con otros tipos de música o sin música, ¿verdad? Entonces realmente lo que menciona Jorge es una realidad, y si uno ejecuta, pues todavía más, porque entonces ya hay todo un movimiento a nivel de los dedos o de los diferentes, las cuerdas, etcétera,
que uno utiliza para ejecutar esa música. Y bueno, también me tocó estudiar un poquito de neurociencia en algún momento, y uno tenía la idea, o yo por lo menos tenía la idea, había escuchado la idea de que cierto lado del cerebro tenía ciertas, sentía si se desarrollaba más con la música o se desarrollaba menos, pero en realidad no es cierto. El cerebro trabaja como un todo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando hay una ejecución musical, las conexiones neurológicas se desarrollan todavía de forma muchísimo mayor, y por eso vemos hoy, ¿verdad?, en muchos estudios que, por ejemplo, en la demencia senil, las personas olvidan todo, lo que no olvidan son las canciones, ¿verdad? Es lo que los recuerda y los lleva otra vez a su momento. Entonces, realmente sí existen cosas muy interesantes en esa área. Yo, por ejemplo, ya como mamá, yo embarazada escuchaba mucho Mozart, y todo lo que leí mucho sobre el efecto Mozart. De hecho, mis hijas todas tienen todos tienen los discos de Mozart, ¿verdad? Yo me ponía las cosas acá en el estómago, y todavía después de que estaban bebés les ponía mucha música. Les estimulé mucho con Diana, que también es egresada de acá de la institución, que ella tenía su escuela de promoción de estimulación musical para bebés. Y realmente yo soy una fiel creyente que todas esas cosas son muy buenas para los niños, y les ayuda en esas formaciones, en esos desarrollos iniciales que son tan críticas. Y con el caso de nosotros, que ya no somos tan niños, ¿verdad? Evidentemente la ejecución, el poder tocar aún la música, eso ayuda mucho en la generación de nuevas conexiones neuronales, y por lo menos el aplazamiento de muchas enfermedades cerebrales. Sí es algo muy importante en relación a todos estos proyectos en las diferentes áreas del país. Bueno, muy importante todo esto que anota. Realmente en este momento de la historia humana, las personas están conectadas constantemente a un aparato, ¿verdad? Están dejando de experimentar todas estas sensaciones, de generar todas estas conexiones neurológicas y sociales. ¿Qué les dirían, para ir finalizando ya, qué le dirían a la sociedad costarricense sobre la importancia, más allá de una institución como esta, de la labor que se realiza en una institución como esta, de llevar a sus hijos a aprender un instrumento, de empezar un instrumento ellos mismos? ¿Qué le diría al pueblo de Costa Rica relacionado con la función de las etapas básicas de música, las escuelas de música en general? Me gustaría que cada uno tal vez hiciese una reflexión pequeña sobre eso, y con eso podríamos ir finalizando. Bueno, yo podría notar que si algo bueno pueden hacer los padres de familia con sus hijos es ponerlos a estudiar música en instituciones como esta, ¿verdad?, de calidad, donde, como decía Maylen y los compañeros, no solo se enseña música, sino que se enseña disciplina, se enseña orden, se enseña puntualidad, se enseña solidaridad, compañerismo. O sea, es una serie de no solo destrezas musicales, sino de aspectos fundamentales de la convivencia humana, que lo que hace la música es hacer mejores personas más sensibles, personas más con una visión diferente de las cosas. Así es que yo creo que si uno quisiera tener mejores seres humanos, es que estudien música, que vengan, que los traigan a estudiar. A todo nivel se van a ver beneficiados. Yo agregaría lo que menciona Anabel, ya desde mi punto de vista de madre de familia, y que lo experimento, ¿verdad? Agregado a todos esos valores que Anabel indica, uno que quizás es muy importante, con el que yo lucho mucho a veces, es con la perseverancia, ¿verdad? Que cuesta mucho la perseverancia en el instrumento. Lamentablemente muchas de nuestras nuevas generaciones
tienen una situación en donde quieren la inmediatez, todo fácil, todo rápido, y si me cuesta lo quito, lo tiro por allá y busco otra cosa, ¿verdad? Y esa parte, inclusive aprender a lidiar con la frustración de que no le salga a uno, de que no le salga y hasta que le sale, ¿verdad? Entonces, para mí esos dos aspectos son fundamentales porque van contrarios a lo que ahorita se vende, de las cosas fáciles, de que si no es fácil, tíralo por allá y busque otra cosa. Para mí, esa constancia, la perseverancia, el manejar la frustración, el aprender de los errores es fundamental, y la música es un elemento maravilloso para eso, aparte de todo lo que Anabel ya recalcó, la sensibilidad, el trabajo en equipo, ¿verdad? En los grupos, que son ya instrumentales, grupales, y evidentemente también la formación humanística, social, cultural, poder, digamos, entender y poder ambientarse en un mundo globalizado con otros niños, otras personas de todo el mundo que entiendan un mismo idioma, que es el pentagrama, que es la interpretación, y que eso digamos también es otra forma de conectar. Sí, bueno, es un poco difícil añadir algo a todo esto que han dicho, que es muy lindo y muy valioso. Ahora pensando qué decir sobre este tema, pensaba en algunos pueblos, como el alemán, que me contaba una colega que ella fue a Alemania y vio en Leipzig, la ciudad de Bach, después del culto, creo que es un culto luterano, cada domingo se canta una cantata de Bach, con músicos del Gewandhaus de Leipzig y con coros, y todo el mundo también canta. Y al principio, al entrar a la iglesia, y no solo la luterana, la católica también, y todas las iglesias reparten partituras, y al final todo el mundo va cantando a cuatro voces. Eso está haciendo mucha falta aquí. Entonces, decirle a quienes tienen hijos que no le tengan miedo. Sus hijos no se van a hacer bohemios por aprender un instrumento musical, y si lo son, ojalá sean muy felices, porque se trata de formar personas felices. Es de las responsabilidades más grandes que tiene un padre de familia, una madre de familia, que sus hijos sean felices. Y entonces, que no tiene mucho talento, no importa, el nivel de instrumental que desarrolle o el cantar le va a servir para el resto de la vida. Yo le decía a muchas mamás que venían aquí con sus chiquitos, es que no estudia mucho, es que no es muy bueno, no importa, lo que está, ya esta persona, ya esta chiquita, este chiquito, después de 3 años de estar estudiando piano o cualquier instrumento, su cerebro es diferente al de todos sus compañeros de escuela, porque ha hecho un montón de conexiones y ha recibido esta formación humanística, complemento para el resto de su vida. Bueno, entonces yo quisiera ir un poco más como al área, o sea, tomarlo como estudiante, ¿verdad?, que fui e intérprete, y decirles que todos los sentimientos que se viven al interpretar música, sea cantando, sea ejecutando un instrumento, no sé si es porque uno está para esto y le encanta y lo ama, pero yo no he encontrado momentos iguales vividos en ninguna otra situación, ¿verdad? Solo con mi instrumento y con la música, con mis compañeros haciendo música en ensamble, y esos momentos de felicidad, que son muchísimos, se guardan para siempre, ¿verdad? Y qué bonito poder ir por la vida cosechando esos momentos. Bueno, mencionaban de la disciplina, de la constancia, que por supuesto, ¿verdad?,
pero también un aspecto muy importante y que yo lo viví y fue con la música, fue la independencia, ¿verdad? Porque ya pues usted comienza a desenvolverse un poco más, comienza uno a trasladarse, ¿verdad? Si es tal vez como de algún otro lugar y demás, y ya usted empieza desde muy niños a desarrollarse un poquitito más y a ser más independiente y a poder pues ir por la vida con muchísimo más desenvolvimiento, que eso es muy importante. Entonces, personas súper humanísticas en todo el sentido de la palabra, integrales, con mejores conexiones, mucho más inteligentes, con buena disciplina, con constancia, independientes, ¿qué más queremos, verdad? Entonces, sí, si pudiesen estar, o sea, es que sí se tiene la posibilidad, es nada más como de realmente enfocarse en ello, ¿verdad? Yo quería agregar algo rapidito, y es que hemos hablado también de los niños y lo que se pueden aprender y todo, pero seguramente ustedes, bueno, ahora la única que no se dedica a la educación es Maylin, pero pocas carreras son, o más bien, yo no creo que haya una carrera que dé las satisfacciones que da la educación, y más la educación musical. Y aquí yo repito que me siento muy satisfecho, y bueno, según los cristianos el orgullo es pecado, pero yo me siento muy orgulloso de ustedes, y entonces seguro me voy a ir al infierno por estar tan orgulloso de ustedes. Pero entonces quería también compartirle a la gente que no le tenga miedo a estudiar educación musical, que es una carrera que se ofrece aquí también, creada por nosotros, y que Maché es graduada nuestra. Con esto que dice el profe, algo que a mí me da mucha risa, me da mucha risa en todo el tiempo de estudios, tanto de conservatorio como de la carrera de educación musical, era que llegaban los finales de semestre, ¿verdad? Los famosos finales de semestre, y todos los demás, pues, las amistades de otras carreras y todos súper enfocados, y que qué estrés, y que no pude dormir, y que hoy es que tengo examen, ¿Y cuáles eran nuestros finales de semestres? Recitales, venir a tocar, venir a presentar todo el trabajo que durante todo ese semestre estuvimos haciendo. Entonces, mientras todos los demás pasaban ahí como en sus exámenes, que pues está muy bien, porque también lo disfrutan, es parte de, ¿verdad? No todos estamos, o sea, gracias a Dios hay de todo para todos, pero nuestros finales de semestre siempre fueron más bien llenos de mucha alegría y de mucha cosa de organización y demás, ¿verdad? Pero es parte pero era estar en un escenario tocando, interpretando y mostrando todo el trabajo que durante todo el semestre se hizo. Entonces eso que dice el profe Carmona tiene pues toda la razón. Sí, considero, ya como para cerrar, que más allá de estudiar y desarrollarse en una carrera que esté lejos de la música o cerca de la música, el hecho de ser músicos ya de alguna manera nos permite generar una sociedad más sensible, una sociedad que busca cómo solucionar los problemas. Creo que una sociedad sin música es imposible, no debería de ser. Y aquí es donde yo esperaría que toda la sociedad costarricense, todos los países del mundo siempre impulsen proyectos como este que generan, como lo dijo Jorge, más que frutos, felicidad en las personas, que finalmente es quizás lo más importante y la meta más justa para cada quien, ser felices en esta vida y transmitir felicidad, y además ser sensibles ante las situaciones de las demás personas. Así que en este 40 aniversario quiero agradecer nuevamente a Anabel, a Maylin, a Jorge y a María José por acompañarnos al Conservatorio de Música en esta conversación tan bonita. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. De placer, gracias a ustedes. Muchas gracias. A continuación escucharemos la participación de Ana Paula Araya en el piano,
Adriana Jiménez en el violín y Mari Paz en el violín también. Se trata de 3 jóvenes que son de acá de la comunidad de Palmares, son primas y pues bien, vamos a escuchar la siguiente obra. La siguiente obra se trata de un dúo de violín y piano en el que tocará Adriana Jiménez en el violín y su hermana Viviana Jiménez en el piano. Vamos a escuchar.